Bienvenidos, bienvenidas a esta reunión virtual que es la primera que en este formato y en estas condiciones realiza la Comisión de Incumbencias como plenario anual, pero como plenario anual ya es el 12º que se celebra sobre el fin de año, constituyendo, les diría, prácticamente una nueva tradición en nuestro colegio. En esta ocasión, por razones de agenda, se dio que no había fechas disponibles para hacer los primeros días de diciembre, como normalmente lo hacíamos, y revisando fechas disponibles, vimos que había una muy cercana al 19 de noviembre, lo cual nos pareció interesante, porque como siempre los plenarios de incumbencias, aún desde el enfoque estrictamente gremial de las incumbencias, abordamos temas de fondo jurídicos. En esta ocasión se nos ocurrió, y compartimos la idea a todos los miembros de la comisión, que podíamos hacer una reunión que fuera en homenaje al nuevo aniversario de la fundación de la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, que no es solo de los platenses, sino es de todos los bonaerenses, y tratar algún tema que fuera de interés desde el punto de vista de las incumbencias. Y aquí también coincidimos con que hay profesiones que tienen mucho que ver con la Fundación de La Plata, como por ejemplo los agrimensores, la agrimensura. Y da también la coincidencia de que los últimos estudios históricos que se están haciendo sobre la Fundación de La Plata están terminando de diluir uno de esos mitos sobre que La Plata fue ideada por una persona, a quien se lo califica de ingeniero, y que de acuerdo a lo que hemos podido reunir hasta ahora como datos, no tenemos pruebas fehacientes de que haya sido ingeniero. Inclusive hace 15 días, en una conferencia que se hizo acá en La Plata, alguien que exponía, un ex decano de arquitectura, mostró la foto del ingeniero, entre comillas, para mí por ahora, Pedro Benoit, y resulta que enseguida lo corrigieron porque estaba mostrando la foto del hijo, Pedro Benoit, que ese sí era ingeniero. Probablemente Pedro Benoit no era ingeniero, era agrimensor. Nosotros hemos revisado la lista de inscriptos en las primeras camadas de la Universidad de Buenos Aires, universidad que era provincial, cuando se inició la carrera de agrimensura en 1870 y pico, y no aparece inscripto Pedro Benoit. O sea, el trabajo de la Fundación de La Plata fue un trabajo de ingenieros, agrimensores, y coordinados y dirigidos por un abogado, el doctor Dardo Rocha. Este sentido del trabajo multidisciplinario realmente no ha perdido de ninguna manera actualidad. Y entonces se nos ocurrió invitar a la colegiación de los agrimensores para compartir este homenaje, tratando los temas de incumbencia que tanto preocupan e interesan a los abogados como a los agrimensores, con enfoques parciales, por supuesto, de ninguna manera pretendemos agotar el catálogo de problemas. Así es que para ello hemos convocado a 3 distinguidas profesionales especializadas en los temas que tienen que ver con lo jurídico de las incumbencias, y además a una conocidísima figura platense que va a dar la última charla cerrando este evento, que él mismo sugirió, inclusive con ese ingenio tan peculiar que tiene, el título que ustedes habrán visto, el trazado, los adoquines y los tranvías en la Fundación de La Plata. Y para no quitar más tiempo y dar por inicio este 12º plenario de incumbencias profesionales, voy a solicitar al señor presidente del Colegio de Abogados que, como anfitrión, el doctor Hernán Colli, diga algunas palabras a la concurrencia que tan numerosamente se ha dado cita hoy, teniendo en cuenta que este es un tema que tiene, lamentablemente, no los cultores suficientes como para defender las incumbencias profesionales. Doctor Colli, por favor. Bueno, muy buenas tardes. A ver si verdad es un enorme gusto poder compartir un nuevo plenario de nuestra Comisión de Incumbencias Profesionales, que tan importante trabajo hace en lo que tiene que ver con la defensa, la consolidación y la apertura
de nuevas incumbencias o nuevas áreas de práctica en el ejercicio profesional. Y esta tarea que realiza la comisión, donde el abordaje va desde las cuestiones más formativas, porque gran parte de la tarea que ellos despliegan tiene que ver también con la educación legal y con la formación de base de quienes ejercen la abogacía o se forman para ejercer la abogacía, hasta lo que tiene que ver con las cuestiones de la praxis cotidiana, incluyendo las modificaciones normativas que muchas veces inciden debida o indebidamente sobre lo que nosotros entendemos como colectivo abogadil, que tiene que ver precisamente con lo que nos corresponde realizar en el marco de nuestra formación. Y siempre pensando y charlando con los integrantes y las integrantes de la comisión en la necesidad de generar también conciencia colectiva, conciencia gremial, en la necesidad precisamente de defender nuestras incumbencias. Y siempre lo decimos no con un espíritu corporativo, no con un espíritu sectario o de pretender privilegiar nuestros intereses profesionales, legítimos por cierto, sobre los intereses generales que como colegiación, y quizás esto es lo que nos define, nos diferencia de otro tipo de asociaciones que también defienden intereses de sectores profesionales, los colegios estamos llamados a defender por sobre todas las cosas el bien común, pero hacerlo a partir de tener precisamente conciencia de por qué razón determinadas tareas tienen que ser realizadas, en nuestro caso, otras profesiones lo hacen de la misma manera por quienes estamos formados como abogados o como abogadas. Y en este desafío que además nos da la virtualidad, nos da la posibilidad de poder encontrarnos en este plenario que cada año se realiza en las sedes de los colegios, y hoy también se hace bajo esta modalidad en lo que es esta sede virtual, en el que nos hemos podido ir reconfigurando en este año tan particular de aislamiento, de pandemia, de restricción de algunas de las actividades principales que durante mucho tiempo realizamos. También es importante destacar y traer un cierto paralelismo en lo que nos pasó en la pandemia y en la necesidad que tuvimos todos allí por el mes de marzo, abril, algunos tardíamente por ahí en mayo, de pensar y repensar todas nuestras actividades, incluyendo las actividades institucionales. Y traigo este paralelismo de reconvertirnos, de pensar que podíamos seguir existiendo y funcionando como colegio a pesar de poder ir escasamente a nuestra sede, que podíamos volver a hacer y mantener en funcionamiento todos y cada uno de los servicios que el colegio presta y cada una de las actividades que el colegio realiza, más allá de que nuestra sede estuviera clausurada digo en un sentido no porque la haya clausurado, sino porque no estaba habilitado su funcionamiento, más allá de que nosotros mismos tuviéramos enormes restricciones para movilizarnos. Y un poco con las incumbencias, y esto es lo que quería decir, pasa por pensar y repensar también nuestras tareas, no dar conceptos que parezcan dogmáticos y pensados en forma, digamos, permanente, sino sin perder nuestra esencia, manteniendo nuestros principios y los principios propios del Estado de Derecho y los principios propios del orden constitucional y convencional que nos rige. También obligarnos a pensar que si las cosas que estamos haciendo deben seguir haciéndose indefinidamente de la misma manera, o si de repente en épocas de enormes cambios que tienen que ver con lo tecnológico, que tienen que ver con la incidencia de la tecnología en el funcionamiento de nuestra sociedad, si nosotros no nos vemos obligados a repensar alguna de estas cuestiones. Y lo digo un poco rememorando aquella frase o aquel pensamiento del filósofo italiano Vico cuando hablaba de los corsi y ricorsi de la historia, de esta cosa que los avances no son lineales y que de alguna manera van volviendo los temas, pero bajo una configuración diferente. Y en esto
tiene que ver particularmente con uno de los temas que se va a discutir en el plenario, que tiene que ver con el sistema registral y que tiene que ver con la forma en que la sociedad debe prepararse para transmitir derechos reales en épocas donde lo tecnológico, lo virtual, el comercio electrónico, la incidencia incluso de la inteligencia artificial van transfigurando todo. Y en ese sentido, no por el sistema puntual que se va a analizar, no soy un especialista en la materia y no podría hablar sobre el sistema en concreto, pero sí me parece que quizás una de las cuestiones que tenemos que obligarnos es a seguir estudiando, a seguir pensando qué hizo el hombre, qué hizo la mujer en el pasado, para también sobre esta base proyectar qué es lo que debemos hacer hombres y mujeres en el futuro, y especialmente los hombres y las mujeres del derecho y de la abogacía. Así que me parece que el desafío del plenario, y con esto descartando las brillantes exposiciones que seguramente nos van a brindar Patricia, Leonora, Clara, Abel, descontando eso, creo que lo más rico que nos podemos llevar de este nuevo encuentro, de este nuevo plenario, es la posibilidad de seguir pensando críticamente en nuestra realidad, de seguir pensando críticamente el derecho, de seguir pensando críticamente la forma en que nos conformamos como sociedad. Así que les agradezco la posibilidad de darle estas palabras de bienvenida, les agradezco enormemente a los agrimensores, a las personas, las autoridades del Consejo de Agrimensura y de enormes amigos que también tengo en esa profesión, de que podamos hacer también y demostrar que las profesiones, los sectores profesionales podemos transitar conjuntamente desde nuestras visiones profesionales particulares, pero dentro de un marco también de trabajo interdisciplinario, el desafío que significa hacer divulgación científica, hacer estudio académico, hacer trabajo gremial profesional como el que vamos a encarar a continuación. Así que de mi parte, muchísimas gracias y bueno, y que tengamos un excelente plenario. Muchas gracias, doctor Colli. Bueno, y seguidamente le voy a solicitar a nuestro principal invitado en representación de la colegiación de los agrimensores e ingenieros agrimensores de la provincia de Buenos Aires, al agrimensor Eduardo Blas García, que se dirija a todos ustedes. Y al hacerlo así, quiero destacar que la mayoría de los presidentes de los colegios distritales del Consejo Profesional de Agrimensura, extendidos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, se encuentran presentes. No quiero hacer nombres porque no alcanzo a ver todas las pantallas y no sé si alguno va a quedar afuera y no lo voy a mencionar, pero les agradecemos este acompañamiento institucional tan importante que están brindando y el marco brillante que le dan de esta forma. Agrimensor García, lo escuchamos con mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Desde el momento en que el doctor Varela nos invitó a este evento, rápidamente nuestro Consejo Superior hizo la resolución correspondiente para auspiciarlo. Así que muy agradecido desde ya en este homenaje al 138 aniversario de la Fundación de La Plata. El tema, bueno, que nos incumbe muchísimo, que es el registro catastral. Por supuesto, agradecer al Colegio de Abogados de La Plata y su Comisión de Incumbencias Profesionales. De antemano, agradecer a los disertantes, que seguramente, como dijo acá el presidente del colegio, va a ser magistral. Para nosotros, digamos, los puntos que se van a tratar, los primeros puntos que se van a tratar, por supuesto que son de claro interés para ampliar nuestros conocimientos de nuestra profesión. El tema registral es importantísimo en nuestra tarea agrimensural, es una parte importante en la tarea que realizamos. Así que, y no quiero dejar el cuarto punto, por supuesto, referente o alegórico a la fundación, que inclusive me ha dado mucha curiosidad en escucharlo.
Así que desde ya, bueno, no quiero extenderme mucho más, agradecer nuevamente esta invitación. Creo que muchos colegas han dado interés, colegas míos han dado mucho interés a este evento y se han anotado. Así que, bueno, desde ya, de antemano, felicitaciones por la organización y que salga como corresponde. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a usted, Agrimensor García. Bueno, entonces entramos de lleno en el programa preparado, que no sé si tendrá, si estaré yo exactamente bien informado, pero entiendo que la primera expositora va a ser la doctora Eleonora Nobile. Si es así, si no me han dado mal la información, quiero presentarles a la doctora informándoles que Eleonora Nobile, abogada graduada en la Universidad Nacional de La Plata, ha sido abogada en la ARBA, Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Actualmente reviste en el staff permanente de la Asesoría General de Gobierno. Es miembro de nuestra Comisión de Incumbencias Profesionales del Colegio de Abogados y además es abogada integrante de la Asesoría Legal del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires. No voy a decir mucho más que asegurarles que la doctora va a exponer algunos puntos importantes referidos a incumbencias profesionales, especialmente de los profesionales de la agrimensura, en la ley de catastro de la provincia de Buenos Aires. Y tengo que señalar así, de paso, que el registro catastral en la provincia de Buenos Aires es mucho más antiguo que el registro de la propiedad. Es un registro de eminente carácter jurídico. De allí que a los abogados también nos interese particularmente la cuestión, y debo reconocer que también es mea culpa, si ustedes quieren, los abogados no siempre transitamos con la intensidad necesaria este campo sobre el que después la doctora Prusas nos va a iluminar mucho más. Doctora Nobile, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer principalmente a las autoridades del colegio, al doctor Mancoli, al agrimensor García y bueno, por supuesto a la Comisión de Incumbencias por confiarme la representación, aparte de la doctora Galeano, por supuesto, en este plenario de cierre de año. Bueno, como se adelantara, yo lo que voy a tratar es el tema del catastro territorial y en lo particular el catastro territorial en la provincia de Buenos Aires, que está regido por la ley 10.707. En primer lugar, y como para contar una anécdota de color con respecto y relacionándolo con el motivo por el cual se originó esta convocatoria, bueno, me gustaría contar cómo surge el nacimiento de la Oficina de Catastro dentro de la Municipalidad de La Plata. El trazado de la ciudad de La Plata estuvo ideado en un primer momento para que a la altura de calle 13 y 38 existiera un parque de similares características al Parque General San Martín, que se encuentra en calle 51 y 25, o sea, en esas intersecciones. Pero cuando estaban relevando o haciéndolo, en realidad amojonando toda la zona, se dan cuenta que esta zona estaba construida y por eso la posición actual de la Plaza Belgrano, que no tiene las mismas características de lo ideado originalmente, y está corrida a calle 13 entre 40 y 41. Esto más que es un dato de color, en definitiva, y bueno, creo que también remarca cuáles son las importancias del catastro. Bueno, ahora adentrándonos en lo particular en el tema catastral, creo que lo importante en un comienzo es poder definir qué es un inmueble. El inmueble, bueno, por supuesto, como todos conocemos, está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. El inmueble puede ser definido
o inmueble por naturaleza o inmueble por accesión. El inmueble por naturaleza es el suelo, y todo lo que se encuentre adherido y todo lo que se encuentre en su subsuelo. Por supuesto también existen inmuebles por accesión, que son aquellos inmuebles que se encuentran adheridos al suelo de forma perdurable. Lo que en realidad caracteriza al inmueble por naturaleza es que es el suelo o la tierra lo que lo constituye. Y por eso, bueno, la tierra es la que conocemos y es necesario dividirla, ya sea, o sea, idealmente a través de planos o físicamente a través de mojones u otro tipo de materiales a los efectos de generar divisiones, por ejemplo, los muros. En realidad el inmueble en sí implica la existencia de límites. La existencia de estos límites con la evolución del catastro territorial y los avances tecnológicos y cartográficos han ido variando en su precisión, siendo actualmente mucho más precisos a nivel incluso hasta matemático, porque los inmuebles en la Tierra están ubicados inamoviblemente, su posición es fija. Entonces podemos registrarlos y ubicarlos determinadamente. Todo esto hace, bueno, y el catastro en definitiva, la finalidad del catastro es poder determinar los objetos inmuebles, intentando avanzar de acuerdo a la evolución tecnológica. Ese sería el fundamento de la ley de catastro. Es realmente, o sea, el catastro territorial es un inventario de toda la riqueza inmueble que tiene un territorio. En este caso, la provincia de Buenos Aires, a través del catastro territorial que está regulado por la ley 10.707. Bueno, entonces así podemos definir al catastro como el registro, o sea, es un registro jurídico, económico y técnico, por el cual que en sus inicios tuvo un fundamento específicamente, si puede decirse, impositivo, pero los datos que el Estado releva a través del catastro han variado y han ampliado su proyección para el planeamiento de políticas públicas, ya sean estas sociales o económicas, para la proyección de redes viales o planeamiento urbano, o sea, es infinidad, fundamentalmente también para la evaluación de la tierra, la producción, o sea, los datos que se relevan en el catastro son de fundamental desarrollo para el Estado, en definitiva. El catastro en sí es un organismo estatal, si bien, o sea, la ley 10.707 fundamentalmente dice que es un registro del Estado de hecho de la cosa inmueble, con relación al derecho de propiedad que es emergente de aquellas personas que lo invoquen, o a la posesión ejercida, y constituye la base del sistema inmobiliario, desde el punto de vista tributario, de policía y administrativo. Esta es la definición que da la ley 10.707. En realidad, el catastro es un relevamiento el registro es fundamentalmente relevar físicamente los inmuebles, poder determinar cuáles son sus medidas, sus límites, sus linderos, sus superficies. En este registro también podemos encontrar ya sea bienes de dominio privado, de dominio público, del Estado y de los particulares. Esto es una diferencia fundamental que tenemos con el registro de la propiedad inmueble, que fundamentalmente tiene, rige en el derecho privado y regula lo que sería el tráfico inmobiliario. La característica del catastro, al ser un organismo estatal, es mucho más amplia y al Estado le interesa tener relevado todos los inmuebles que se encuentran dentro de su territorio, sean o no de dominio, del Estado o de los particulares. Lo que podemos destacar del catastro es que,
en realidad, bueno, que el catastro, a diferencia de lo que es el registro de la propiedad, no se rige por el principio de arrogación o el principio dispositivo, como sería en el registro de la propiedad inmueble, sino que el estado de oficio puede publicitar el estado de las cosas, puede relevar, puede realizar censos, puede establecer los estados parcelarios, verificarlos, no solo es a instancias de los particulares, sino que es una función, la función de policía catastral inmobiliaria, mediante la cual el Estado realiza todo este tipo de actividades. Fundamentalmente establece la evaluación, tiene competencias, en materia evaluatoria. Actualmente, esa competencia evaluatoria se encuentra dentro de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en la Dirección de Catastro, que es la que la Ley 10.707 establece como la autoridad de aplicación en esta materia. Lo fundamental en esto también, que quiénes son aquellas personas que pueden hacerlo, quiénes son los profesionales que pueden hacer este tipo de actos técnicos de relevamiento parcelario. Estos son los profesionales que tienen incumbencias en agrimensura. Dentro de la provincia de Buenos Aires, la incumbencia en agrimensura la tienen los profesionales que se encuentran nucleados en el Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, que es un organismo de derecho público paraestatal, que está regulado por la Ley 10.321. Esta ley es la que tiene el gobierno de la matrícula respecto de aquellos profesionales que están recibidos de agrimensores, ingenieros agrimensores, o al título profesional con incumbencias en agrimensura. Ellos son los encargados de realizar los relevamientos parcelarios que se van a realizar y plasmar a través de un plano y luego registrar en el registro de catastro. Lo fundamental, una definición fundamental que tiene la ley 10.707 es la definición de parcela, que la define como una cosa inmueble, con una extensión territorial continua, que esos límites están dados por la invocación del derecho o el título que se aduzca para su relevamiento, o la posesión ejercida, que es una diferencia fundamental con el registro de la propiedad, ya que el registro de la propiedad registra, o sea, si bien ambos tienen como objeto, si se puede decir de esta manera, los inmuebles, los datos que relevan son diferentes. El registro de la propiedad nunca podría, salvo que existe una sentencia pasada por un juez y que esté aprobada, nunca podría registrar una posesión ejercida, cuestión que sí puede hacer el catastro territorial. Ahora bien, la posesión que se invoca, si bien puede tener impacto en lo que pueden ser los planos, la mensura, las divisiones, esto no tiene impacto a nivel jurídico si no es luego receptado por un instrumento público que sea luego inscrito en el registro de la propiedad. O sea, la parcela va a existir, pero no va a haber modificaciones en cuanto al dominio, por ejemplo, modificación con relación a los derechos reales que estén en juego en esa parcela. Las parcelas en sí tienen elementos de conformación, que son elementos esenciales y complementarios. Los elementos esenciales que tiene la parcela son los límites que surgen de acuerdo al título, los límites que surgen de acuerdo al título, después la evaluación fiscal, más los linderos. Son 5 elementos que constituyen la parcela.
Ahora, esta parcela, para que pueda tener origen, tiene que estar plasmada en un plano, o sea, en un documento cartográfico que la ley llama plano, que tiene que estar inscrito de acuerdo a las exigencias que establece la ley para dar origen a esa parcela. Esto se realiza a través del estado parcelario, a través de la constitución del estado parcelario. Todos los inmuebles, de oficio o a instancia de la parte, deberían tener un estado parcelario. Ahora bien, para el tráfico jurídico es de suma relevancia este estado parcelario, ya que el catastro, si bien no es la única manera por la cual pudiera mantenerse actualizada, a través de la transferencia, modificación o constitución de derechos reales, se mantiene actualizada porque con relación al dominio, la titularidad de los inmuebles, solicitando al registro de la propiedad, quien es el que tiene en su matrícula el titular de dominio, manteniendo una vinculación, obtiene los datos necesarios para luego poder perseguir, en su caso, a aquellas personas, en realidad a los titulares de dominio, por cuestiones impositivas o inspecciones o relevamientos parcelarios que se hayan detectado. Una vez constituido este estado parcelario, no tiene una vigencia eterna, digamos, sino que la ley, de acuerdo a las características del inmueble, a la ubicación del inmueble, se encuentra en planta urbana, suburbana, establece un término de vigencia del estado parcelario. Con lo cual, cada vez que se realicen operaciones de transferencia, constitución, transferencia, modificación de derechos reales, deberá verificarse la subsistencia del estado parcelario. Ahora bien, ¿cómo hace el catastro para publicitar toda la información catastral que tiene en sus registros? Esa información fundamentalmente se publicita a través de el certificado catastral. Este certificado catastral es requerido en oportunidad de que exista la modificación, transferencia, o sea, cualquier acto relacionado con derechos reales. Entonces, en esto es importante destacar que el certificado catastral, para poder ser expedido por la autoridad, debe estar vigente. O sea que no debe haber estado constituido en primer término el estado parcelario, o sea que los planos debieran haber ingresado de acuerdo a las exigencias de la ley al registro. Este registro debe haber estado plasmado en una cédula catastral, deben estar archivados los planos y toda la documentación en un legajo por parcela. Una vez que, si este estado parcelario se encuentra vigente, la autoridad expide la cédula catastral, el certificado catastral, perdón. Y es mediante ese documento por el cual se pueden hacer este tipo de el tráfico inmobiliario, en definitiva. Por lo cual tanto los escribanos como los funcionarios judiciales, en su caso, o cualquier otro funcionario judicial, para poder otorgar un movimiento en un derecho real, debe constar con este certificado catastral. Y no solo eso, no solo debe tenerlo a la vista, sino que debe plasmar el contenido del certificado catastral en el instrumento público, que luego va a ser registrado en el registro de la propiedad. Esto en realidad para los abogados es de suma trascendencia, ya que, por ejemplo, un ejemplo en las sucesiones, cuando se escriben declaratorias de herederos, en realidad la partición de los inmuebles, es importante que se encuentre con el certificado catastral para que el juez pueda emitir el instrumento público, que luego va a ser inscrito en el registro de la propiedad y plasmado el derecho real que corresponda.
Bueno, en definitiva, el catastro, o sea, la importancia del catastro es poder determinar, precisar lo más exactamente posible los inmuebles, registrarlos y con toda esa información garantizar de alguna manera que el objeto de los derechos reales va a estar determinado precisamente. Si bien o sea, esa precisión en este momento es mucho mayor que la que se tuvo en otras épocas, eso hace al beneficio del tráfico inmobiliario y fundamentalmente lo que garantiza es la seguridad jurídica. O sea, la relevancia, además de, bueno, lo que ya dije hace un momento, que toda la información con la que cuenta el catastro es fundamental para el desarrollo del Estado y de las políticas públicas del Estado. Así que bueno, este registro de estado o sea, de las cosas inmuebles entiendo que tiene mucha relevancia. Como último detalle, quiero señalar que existe a nivel nacional una ley catastral, la Ley Nacional de Catastro, que es del año 2007, y que regula a nivel nacional el catastro, y lo que, como detalle, esta ley nacional de catastro es muy similar a la ley que rige en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, evidentemente se va a expandir este sistema dentro de todo el país, ya que no todos los catastros en este momento son iguales. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, hemos escuchado la exposición suya sobre el tema del registro catastral y estamos ahora presentando a una especialista en derecho registral, que va a mostrarnos un panorama más amplio del tema registral en cuanto involucra al registro catastral y al registro dominial. Se trata de la doctora Patricia Beatriz Prusas, abogada graduada también en la Universidad Nacional de La Plata, especializada en Derecho Registral, como les decía, y es directora del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados de La Plata, además de ser funcionaria de carrera del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Doctora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por invitarme. Clarita, bienvenidos a todos. Y no dijiste lo otro que te dije. Y con ganas de jubilarme me animé, ya también. no me animé. Bien. Excelente exposición de Leonora, con la cual voy a enganchar esta exposición con el registro de la propiedad. Vamos a contar un poquito en la época que el registro nació en la provincia, porque si hago la historia del derecho registral y me tengo que ir a los caldeos y a los fenicios, después cruzarme en el siglo XII con Alemania y la Oflason y luego con el derecho español, mejor agarro una diagonal como la 74 y comienzo históricamente diciéndoles cuándo comienza el registro a funcionar en la provincia de Buenos Aires, pero no perder el hilo de la relación catastro físico y catastro jurídico, que es el registro de la propiedad. Yo sé, Fernando, que para vos es un registro jurídico también. Eso lo podemos charlar después. Para mí es un registro físico, el catastro, y un registro jurídico, el inmobiliario. Entonces, si vamos a la historia del registro, en serio les digo, la contamos directamente con la creación del registro de la provincia, que fue creado por la ley 1276 en el año 1879. 1879, estábamos ahí de la fundación de La Plata, que se toma como modelo. Obviamente
se toma como modelo a la ley hipotecaria española de 1861, que Vélez la toma solo regulando las hipotecas, no la creación de los registros para los actos, todos los actos de disposición, constitución, transmisión, extinción o declaración de derechos reales, sino solamente para la hipoteca. Pero lo explica Vélez por qué. Hace su explicación en la nota que hace el artículo 3203 del Código Civil, y resumo en lo que yo interpreto, lo dice claramente, que las circunstancias de la magnitud de nuestro territorio, lo dispar que es, la poca preparación de la gente para poder trabajar con esta materia, no era el momento para poder crear los libros para las inscripciones que no fueran los de la hipoteca. Y los de la hipoteca entendida, porque ahí también tienen su origen las inscripciones, porque se necesita tener un registro. Acá estamos prestando dinero y siempre que hay dinero y hay valores económicos importantes, estos tienden a regularse. Así que, pero reconoce que había necesidad de la existencia de los registros. Transcurren 90 años y se sancionan leyes como la 4005, la 14394 del año 54, la 13.512 del año 48, en donde en estas leyes se solicita la inscripción en el registro. Por lo tanto, los antecedentes también incorporaron obligatoriedad de inscripción. Hasta llegar al año 59, donde comienza a desarrollarse y modernizarse más el registro, y a mí me gusta siempre traer a colación al gran registralista que fue Edgardo Scotti y el escribano, quienes tuve la oportunidad de escuchar su derrotero por Europa, buscando cuál sería la mejor forma de registrar, porque tengan presente que hasta el momento, hasta el año que 63, que comienza el folio real, que es lo que logra con la sanción del decreto reglamentario imponer como técnica de registración, veníamos con las técnicas viejas de transcripción para luego pasar a las técnicas de folio personal cronológico, y no era por inmueble. Entonces nos encontramos con un montón de situaciones, y a esto ahí tenemos que agregarle la relación con el catastro, porque el catastro ayudó al registro, y siempre ayuda, ¿no? Pero ayudó a establecer, a tomar conocimiento y determinar fehacientemente, en cierta manera, lo que es el objeto, el inmueble, que a su vez es un principio registral que trae la ley después, ¿no? Que se sanciona recién en el año 68. ¿Por qué digo el catastro? Porque en el año, creo que fue en la década del 50, si no me equivoco, corríjanme, cuando se parcela toda la provincia de Buenos Aires. Y entonces se logra que en esos dominios que se tenían registrados como fracciones, los linderos eran la sucesión de tal, la sociedad tal o la familia tal, se logra ir determinando y parcelando. Sí. Perdón, ¿alguien quería decir algo? No, sigamos, doctora, sigamos porque el tiempo también nos apremia. Por favor. Perdón. Entonces me voy a apurar en este relato de la historia, pero me parece importante establecer que en el año 63 la provincia de Buenos Aires logra tener su ley registral, ¿no es cierto? Un decreto ley, que recién se constitucionaliza, porque algunos decían que la registración era inconstitucional, en la gran reforma del año 68 con la 17711,
que agrega el artículo 2505 a los efectos de unificar en el país y el tema de la... no podemos olvidar que estamos hablando de valores económicos importantes y seguridad en el tráfico inmobiliario. La inquietud del sector bancario, que presionó también para el dictado de la ley 17.801, en el cual Scott y Falvo trabajaron, que es casi con algunas cuestiones diferentes, que el decreto reglamentario de provincia. Y llegamos a la reforma del 2015, en donde tenemos más, precisión de un montón de cuestiones con respecto a la registración. Pero no quiero dejar de decir que ya en el 68, en el artículo 2505, que nos dice que en los actos de transmisión, disposición, adquisición de derechos reales, para su publicidad y oponibilidad, inscribirse en el registro. Y llegamos hoy a tener artículos como el 1892, donde nos habla de que no ha cambiado lo que nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos determinado de cómo transmitimos el derecho, los derechos reales, con título y modo suficiente. Y así lo dice el código, nos explica el título y modo suficiente, nos habla de la adquisición, transmisión y oponibilidad de los derechos reales, y nos dice que la inscripción registral o la posesión son publicidad suficiente. Esto es para dar un marco en razón de lo que estaba comentando con el tema del registro de catastro. Fíjense que no podemos minimizar. Vos decime, Fernando, qué tiempo me queda para así, si yo me extiendo o no en determinado tema. 5 minutos, Patricia. Bien, entonces, me gustaría decir en esto que como incumbencia del abogado, primero debemos interiorizarnos más lo que significan los derechos reales, la necesidad que tenemos de establecer, de tener un registro que sea seguro, porque hoy en día muchos estudios de muchos analistas económicos del derecho tienen la convicción de que los sistemas registrales y la institución de los registros como institución jurídica tienen un desarrollo fundamental en los mercados inmobiliarios y nosotros no le prestamos atención. Es considerado como un instrumento, no sé, no es esencial, algunos dicen que esencial del mercado de bienes inmuebles. Yo creo que sí. Si vemos los resultados de los efectos que provoca el tener la registración, el tener un inmueble registrado, hay que tener en cuenta esto. Si bien nuestra ley registral nos otorga en su artículo cuarto nos dice en su artículo, determina en su artículo cuarto que la registración de un título nulo no va a convalidar a ese acto inscripto, por más que esté el asiento de dominio, lo que hace que no tengamos un registro constitutivo, sino un registro con un efecto declarativo. Tenemos que saber distinguir también, no solo que varían los efectos en los distintos sistemas, sino lo que varía también es el tipo de derecho real que se inscribe. Y confundimos muchas veces una cosa con otra. Yo, visto que se tomó como ejemplo, como antecedente el derecho registral llamado el derecho hipotecario español, que tienen un registro realmente con una fuerza y una contundencia muy importante, me gustaría que se diera más la discusión sobre el tipo de registro que necesitamos. Ustedes fíjense que en Europa, con el tema de la Unión Europea y el mercado de valores inmobiliario que deben circular, trabajan en tratar de establecer un sistema ágil para lo que es este mercado. ¿Y qué sucede? Que con el tema de, siendo algo tan importante,
no pueden acordar todavía qué tipo de registro tener, porque tienen distintos tipos de registro con distintos efectos. Nosotros en América, en Latinoamérica, con nuestras diferencias, más o menos tenemos una línea y se trabaja mucho en conjunto, con muchos congresos, con muchas reuniones, tenemos reuniones del comité, reuniones de Inforrec, que se llama, que es las reuniones que se hacen para fijar criterios en Latinoamérica. Nos es mucho, quizás más sencillo que lo que es en Europa, pero ¿a qué apunta todo esto? Apunta a un sistema organizado, a un sistema que realmente entienda que el tener un mercado formal, porque muchas veces creemos que la pobreza de los países está en sus recursos o en los recursos naturales, cuanto más tengan o menos tengan. Pero en realidad, si no tenemos un orden, los países no van a ser más ricos por eso. Incorporar esta seguridad, la circulación de los bienes al tráfico jurídico, le da un valor a la propiedad en los países muy importante. El enlace, en dónde estaría radicada realmente el trabajo que debemos hacer y tomar conciencia, en cuál es el mejor registro al que debemos ir. ¿El que tenemos es suficiente? Yo creo que no. Podemos mejorar siempre a un mejor registro. Porque un sistema formal de propiedad, de la registración, es lo que va a dar realmente un sustento y un valor también que va a influir en la economía de mercado. En un registro bien organizado y seguro, está bien que hoy nos encontramos con realidades que a veces pensamos que tratamos tanto esto y vemos que estamos en situaciones en donde la legalidad está superada por la realidad. Doctora, su tiempo. Su tiempo, doctora. Ya está. Redondee, por favor. Redondeo. ¿A qué me quiero referir? Que muchos criticamos determinadas cuestiones, determinados registros con determinados efectos, y creo que primero debemos conocer bien lo que es la registración y el efecto de la registración, y ver si ante la experiencia de tantos años estos efectos han logrado su cometido. Tenemos mucha tierra irregular todavía y evidentemente tratamos de mejorar los registros, pero seguimos teniendo este conflicto. Aunado yo puedo hablar, bueno, no puedo hablar de todas las provincias, no tendríamos tiempo, pero de la provincia de Buenos Aires, registro físico y registro jurídico, con un compromiso y es un feedback entre uno y otro, porque aunados dan certeza y seguridad del objeto que es el inmueble. Por lo tanto, lo que deberíamos es inmiscuirnos más los abogados, los agrimensores, ni hablar, siempre estuvieron. Hay un cuadro en el colegio, en el consejo de la Fundación de La Plata, en donde al lado de los abogadores hay un agrimensor. Así que felicito, han estado siempre. Los abogados debemos conocer más qué significa y qué importancia tiene el conocer los efectos de la inscripción de un bien. No era el tema hablar de los efectos de la publicidad y la oponibilidad, sino simplemente hacer un paneo de lo que implica y tomar conciencia de tener buenos registros. Así que, discúlpenme, pero bueno, cuando te apuran, te cortan, y ahí el tiempo es tirano. Por lo tanto, nosotros conocemos nuestro registro y con los efectos que tiene.
Ahora Clarita es la que va a continuar y contarnos algo que es interesante en los efectos que tiene la inscripción. Bueno, muchas gracias, doctora. Y Patricia, te ruego que disculpes que he tenido que indicarte el tiempo, pero esta plataforma funciona con un tiempo determinado y tenemos que tratar de repartir equitativamente entre todos los expositores ese valioso recurso que es el tiempo. Te agradezco infinitamente Obviamente, este panorama tan no hay interesante que nos ha problema. brindado. Bueno, y entonces, a continuación, vamos a escuchar a la doctora Clara Elisa Galeano, que es graduada en nuestra universidad como abogada. Hace años que viene dedicándose a la problemática de las incumbencias profesionales, ha sido presidenta de nuestra comisión de incumbencias, hoy es nada menos que presidenta de la comisión de incumbencias de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea aproximadamente a 90 colegios de abogados de todo el país. La doctora Galeano nos va a contar un sistema distinto al que tenemos nosotros y que en sus características apunta justamente a esa economía, seguridad y rapidez necesarias en los funcionamientos de los mercados con valores inmobiliarios. Además, es interesante este sistema porque hace que los protagonistas sean exclusivamente los abogados y los agrimensores. Doctora Galeano, queda usted en uso de la palabra, la escuchamos. Muy bien, muchas gracias, doctor Varela. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor estar en esta jornada hoy como exponente de un tema que seguramente va a traer, va a hacer mucho ruido, pero que para nosotros fundamentalmente ha sido un tema que hemos decidido tratarlo en la oportunidad de la organización de este tradicional evento para hablar con mucha delicadeza de mi parte sobre un tema de derecho real. Yo soy consciente que no estoy a la altura del conocimiento de muchos de mis colegas que pueden tener en esta materia. No soy especialista de la rama del derecho real. Desde ya le pido 1000 disculpas por mi osadía en tratar en este tema, que lo voy a tratar de hacer de la mejor manera posible y lo más rápido posible porque veo que el tiempo es bastante tirano. Sé que estaré en un terreno ríspido, posiblemente poco feliz para muchos, pero debo hacer la salvedad. En nuestro rol de militante gremial, encaramos estos temas desde la comisión porque siempre estamos buscando los mejores resultados en el campo del trabajo profesional y que estos resultados se reflejen además en el beneficio esperado para todos los ciudadanos que acuden a nuestro auxilio y a quienes debemos nuestro día a día en el ejercicio de la profesión. Los temas abordados están pensados para sumar beneficios para el cliente, sumar tareas profesionales, sumar ideas, sumar experiencias de logros y de fracasos, inculcar el estudio permanente del derecho, siguiendo los mandamientos del abogado en el decálogo de Eduardo Couture. Dicho esto, dejo aclarado que soy una simple militante de la colegiación a la que dedico parte de mi tiempo con mucho honor y satisfacción, pues como dice Couture, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Así, las incumbencias que defendemos son una noble y justa causa. Siguiendo el orden del programa, entonces, a mí se me ha encomendado la tarea de hablar sobre un sistema de inscripción dominial denominado sistema Torrens. El sistema Torrens aparece por primera vez en Australia Meridional tras la presentación realizada por su primer Sir Robert Torrens en 1858. Hasta entonces existían dos tipos de propiedades distinguidas por su origen.
aquellos propietarios cuyo derecho provenía directamente de la corona, que tenían una propiedad con una especial solidez, pero no así los que debían obtener su propiedad mediante una transmisión, o sea, una compraventa, una sucesión, una donación, quienes podían sufrir las consecuencias de eventuales ventas por parte de los propietarios, como evicciones y demás. La llegada del sistema Torrens unificaría los títulos de derecho de propiedad en Australia, pero más tarde, movido por intereses de capitales de las compañías aseguradoras, se extenderían también a otros países. Este sistema de registración de dominio de tierra es propio del derecho anglosajón y funciona en países nórdicos, en los Estados Unidos también, donde el sistema registral tiene un efecto constitutivo del derecho diferente a nuestro sistema, el que acaba de explicar Patricia, como sistema declarativo, donde la inscripción ya no es del documento, sino del acto, en el caso del sistema Torrens. El acto no existe si no está plasmado en el registro de la propiedad. El Estado responde y garantiza la existencia del acto ante posibles fraudes, particularmente la existencia del objeto del acto, e indemniza también, esto es lo interesante, a aquellos que pudieran ser defraudados por un acto traslativo de derechos reales inexistentes. El objetivo principal de este sistema es lograr celeridad en los negocios inmobiliarios. Y lo novedoso es que para darle toda la seguridad jurídica que sería de desear, en los países que lo utilizan, han prosperado estos llamados seguros de títulos, para dotar de cierta garantía la propiedad de los bienes inmuebles. El seguro de título, tal como lo he descrito, resulta que ha servido a ciertos autores para indicar un punto débil en el sistema Torrens. Sin embargo, yo pienso que este seguro sería hoy tan importante para nosotros como en los países donde se emplea este sistema Torrens. Ello en vista de la frecuencia con que las crónicas policiales revelan la existencia de mafias y ocasionales estafadores que con el concurso de notarios generan todo tipo de tropelías dominiales, fundamentalmente en materia de usucapión, compra-venta y sucesiones. El corolario de esta supuesta debilidad del sistema Torrens es la misma debilidad real que presenta en nuestra querida República Argentina el actual sistema registral, que se supone custodiado por el gremio de otorgantes monopolístico del intríngulo jurídico llamado fe pública. Estos sistemas de efectos constitutivos de derecho se fundamentan en la existencia de un denominado sistema de información territorial. O sea, acá estamos hablando del sistema Torrens. El sistema Torrens es un sistema que produce efectos constitutivos de derecho. Tienen una información territorial, o sea, grandes bancos de datos del territorio y además utilizando las herramientas tecnológicas de última generación, recursos informáticos, además de la información satelital llamada cartografía georreferenciada, hoy común en los navegadores satelitales. Estos sistemas son los llamados de información territorial y de ellos se nutre los registros catastrales y el registro de propiedad inmueble de Alemania, Suiza, Suecia, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos, Israel, Rusia, Malasia, Tailandia, República Dominicana, todos estos países que tienen ya asentado este sistema de registro. A tal extremo que eso les ha permitido que las transacciones inmobiliarias se formalicen directamente ante estos organismos registrales, porque en este sistema no existe el acto ritual de escritura pública como un acto previo al acto de registración. Ese acto escriturario es un acto integrado al acto de registración. Para tener una idea del sistema Torrens, así como de sus efectos constitutivos, podemos señalar el actual sistema argentino de registro de automotores,
donde es suficiente que un acreedor se apersone al mostrador del registro correspondiente, llenen un formulario, el popular formulario 08, certifique su firma el empleado del registro y queda perfeccionada la transferencia de dominio. Solamente observando la plaza del automotor vemos que ya hay muchos automotores, no solamente camiones de gran porte, sino los automóviles de alta gama, que valen muchísimo más que algunos inmuebles. Entonces, es razonable que este sistema podría ser también aplicado a los inmuebles. En esta línea de pensamiento hemos escuchado infinidad de veces hablar a nuestro querido doctor Goyi Méndez, un indiscutido estudioso del tema, que alega en favor de receptar este sistema para los inmuebles si nos remontamos también si nos remontamos a la década del 90, el 91, 92 en nuestro país, ya se había insinuado un proyecto para reformular el sistema registral inmobiliario, porque no existía seguridad jurídica en estos actos traslativos de derecho. Y así, de esta manera, crear un mercado de seguro de títulos. Pasaron nada más que 30 años, podremos certificar que en estos tiempos la inseguridad jurídica del mercado inmobiliario registral está más que vigente, lamentablemente. Si adoptamos un modelo similar al de Torrens, conllevará a que el registrador y el agrimensor sean funcionarios del Estado y el rol del abogado en este sistema es el de participar en toda la etapa previa que permite la preparación del negocio jurídico inmobiliario, desde determinar si ese negocio es convincente o conveniente o necesario, o cómo también se iría a realizar, es decir, todo el mecanismo, la preparación previa a su escrituración. Su función, la función del abogado, sería orientar sobre la realización del negocio hasta dejarlo plasmado en el contrato respectivo, de modo tal que cuando las partes lleguen al registro, este se transforma simplemente en un acto de constitución de dominio. Doctor Varela. Doctora, estamos en el borde del tiempo asignado a usted. Bueno, ¿quiere redondear su exposición? Bueno, sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, con esto lo que estoy dando es un lineamiento general. Este sistema es mucho más, no sé si complejo, pero más completo. Como bien dije, se aplica en varios países nórdicos sobre todo, y tiene como garantía, digamos, para el dueño de la tierra, ese seguro que le da la certeza de que si tiene alguna falla en el sistema de transmisión de dominio, el Estado es quien se hace cargo. Bueno, disculpen, quedó mucho por decir, es un tema que da para mucho más, pero lamentablemente como el tiempo es tirano y estoy muy entusiasmada por escuchar a mi profesor, el doctor Román, así que doy por finalizada la charla y que tengan todos buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy interesante la exposición ilustrándonos sobre un sistema que puede perfectamente ser alternativo del existente y que además pone como protagonistas a los abogados y a los agrimensores exclusivamente. Y ahora sí, llegamos a la última exposición, también de un abogado, de Abel Blas Román, que es abogado graduado en nuestra facultad de la Universidad Nacional de La Plata, Casa de Altos Estudios en la que también ha integrado cuerpos directivos y además ha sido profesor. Es un estudioso, Abel, de los temas de la historia, en particular de la historia de nuestra ciudad. Él también ha sido directivo del Colegio de Abogados de La Plata y muchos años después de haber transitado el cuerpo directivo del colegio, el colegio tuvo la idea de organizar un concurso instituyendo un premio que llamó Dardo Rocha, con el objeto de premiar los trabajos que se presentasen por los abogados sobre las cuestiones jurídicas vinculadas a la fundación de la ciudad de La Plata. Y el doctor Román presentó
un trabajo, compitió contra otros colegas, con un trabajo intitulado La concepción ius filosófica subyacente en la fundación de la ciudad de La Plata. Con ese trabajo obtuvo el premio Dardo Rocha, que consistió en el año siguiente, 2004, la publicación del mismo en un libro que hoy es un libro básico en las bibliotecas de las personas que están interesadas en conocer lo más profundamente posible la historia que rodea al acto fundacional de nuestra ciudad. Actualmente, Abel escribe periódicamente en El Día una columna que ha tratado diversos temas siempre actuales y donde ha sugerido la formación de una sociedad de expertos en vivir, aludiendo a personas de su generación que tengan determinados perfiles éticos y culturales. Generalmente quiero señalar que los amigos lo hemos designado como el intendente del centenario, obviamente aludiendo no al centenario de la independencia, 1910, sino al centenario de la fundación de la ciudad, circunstancias en las que él ejercía la intendencia. Abel, con su chispa y su ingenio, dio título a la exposición que va a tener ahora seguido y que esperamos ansiosamente. Abel, te agradezco mucho tu participación en esta clase de eventos y te escuchamos muy atentamente. Gracias. Bueno, me es particularmente grato que me hayan invitado a este ámbito y que me hayan hecho esta introducción tan cariñosa. Clara la recuerdo perfectamente como una alumna brillante, de modo, y Fernando además está a decir que hemos compartido muchos caminos juntos, y es un gusto para mí que me presente con esa calidez. Él también con su generosidad dice, él con su ingenio, fue pactado este título, y un poco para que mi tocayo, Eduardo Blas, yo me llamo Abel Blas, ahí figuro como Abel, pero me llamo Abel Blas, muy orgullosamente, porque además era el nombre de mi padre. Entre los dos pactamos un título que picara un poquito, que tuviera algún gancho periodístico, y entonces le pusimos este nombre para que llamara la atención y despertara un poco la curiosidad. Pero yo decía que me era particularmente grato estar y haber recibido esta invitación, porque conozco cuál es la misión de la Comisión de Incumbencias y en particular de este plenario anual. Y que ese abordaje sistemático de las canteras de la labor profesional y ese criterio amplio que han mantenido comprendiendo no solamente a la abogacía, sino a las otras incumbencias, con esa dimensión social que tienen todas las profesiones. Y en esto yo siempre recuerdo la frase de Juan Bautista Alberdi, que no en vano en la fecha de su nacimiento se celebra el Día del Abogado, porque era como el abogado por excelencia, o el prototipo, o el paradigma, como se dice ahora, del abogado. Y Juan Bautista Alberdi, si no me equivoco demasiado, por ahí la tengo escrita, decía, el verdadero abogado es aquel que sabe que su mandante es el bien común. Me parece que esto podría ser abarcativo de cualquier profesión que tiene esta dimensión social. El bien común es nuestro principal mandante. Después discutimos conflictos, representamos diversas cosas, pero creo que esta es una misión importantísima de esta Comisión de Incumbencias, y por eso el agrado en formar parte de esto, que además tiene, como decía Fernando, un doble sentido, que por eso fui invitado, que era rendirle un homenaje a la ciudad. Y por eso tratamos de encontrar en el título algo que tuviera que ver con las incumbencias en la fundación de la ciudad, que como bien dijo Fernando al principio, no fue obra de un ingeniero, ni tampoco de un abogado, fue obra de un equipo en el que participaron muchos, y ahora vamos a ver cómo fue a mi criterio el desarrollo de estos acontecimientos que tienen una pátina de cierto vacío. No se sabe bien algunas cosas de la Fundación de La Plata, y por eso se han alimentado tantos mitos, y por eso hay tantas teorías. Por eso yo, antes de empezar a decir la mía, quisiera recordar que Tucídides, llamado el padre de la historia,
Cuando empieza a escribir en Grecia la historia, dice, voy a contar la historia. Mejor dicho, voy a contar mi versión de la historia, porque habrá otras distintas y en definitiva puede ser que la mía no sea la verdad revelada, sino que sea una teoría más. Y hoy yo voy a decir algunas cosas que a ustedes por ahí los va a sorprender, que algunos no van a compartir y que están tiradas ahí para la polémica. Lo que sí les puedo decir es que a falta de ser yo un historiador, ese premio desde el colegio me alentó mucho a que fuera lo más serio posible y he investigado sobre este tema. En rigor, cuando yo me presenté a ese concurso del colegio no tenía la pretensión de ganar, fue un resultado no querido, pero sí tenía la intención de escribir algo sobre la Fundación de La Plata que estuviera al alcance. Yo pensaba permanentemente, debo pensar en un chico de sexto grado, de último grado, ahora es séptimo, o de primer año del colegio secundario, ahí apuntado a una mentalidad entre los 12 y los 13 años, contarles qué era lo que había pasado en ese año tan especial para los argentinos, que fue el año de la Fundación de La Plata. Y la primera cosa que voy a decir, que tiene algunas dificultades de interpretación, Benoit, Pedro Benoit, Pierre Benoit, era arquitecto, no era ingeniero. Y era arquitecto dudoso, porque era de esos arquitectos que venían con un título de arquitecto de Francia, que estaba expedido, no se sabe bien por qué. Pierre Benoit vino primero a Montevideo y después vino a Buenos Aires. Y ya ahí cobró cierta relevancia como profesional porque era un adelantado, era un apasionado del modernismo. Pero no fue Pierre Benoit el que rendimos homenaje o referenciamos como el que hizo el trazado de la ciudad. El verdadero integrante del equipo del Departamento de Ingeniería fue Pedro Simón del Corazón de Jesús Benoit. Profesional destacado primero como ingeniero, que entre otras cosas había proyectado la canalización del riachuelo y la construcción del Camino Blanco a Ensenada, por eso el primer nombre de adoquines. Había utilizado una calzada y un abovedamiento que eran todo un adelanto para la época. Venían de diversas partes del país a ver cómo se había hecho ese Camino Blanco, que es lo que hoy todavía llamamos Camino Blanco a Ensenada. Era el hijo de Pierre Benoit. Y Pedro Simón fue primero ingeniero y luego arquitecto y por último agrimensor nacional, como se llamaba entonces al título de agrimensor. Como el contador se lo llamaba contador público, al agrimensor se lo llamaba agrimensor nacional. Y en los registros de la Universidad Nacional de Buenos Aires figura como agrimensor nacional. Era amigo de Rocha, muy amigo de Rocha. Era masón y compartían la misma pasión por el modernismo. Todo ese grupo fundador de la ciudad de La Plata estuvo atrapado por el progresismo y el positivismo que caracterizó ese final de siglo. Y lo que quisieron hacer era precipitar todo su pensamiento higienicista, positivista, iluminista, si ustedes quieren, en una ciudad. Por eso a mí me interesó tanto averiguar qué leían estos tipos que fundaron esta ciudad, que fue un adelanto en América, que recibió el premio de la Exposición de París, que llamó la atención al mundo entero. El mundo detuvo su mirada para mirar la Fundación de La Plata. Y la Plata fue en ese momento un adelanto que después puede haber sido Brasilia, por ejemplo, pero en ese instante fue un momento de lucidez plena y de una conjugación de la política con el intelecto que yo creo que no se ha repetido nunca más en la historia. Y Pedro Simón, el hijo de Pierre Benoit, fue el jefe del Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Célebre Departamento de Ingenieros que fue durante muchísimo tiempo lo que ahora es el Ministerio de Obras Públicas, digamos. Luego, cuando terminó sus funciones, fue concejal
fue concejal de La Plata y fue intendente por un año. Y murió en plena tarea diseñando la Catedral de Mar del Plata. En ese famoso departamento de ingenieros se hicieron los proyectos de la Basílica de San Ponciano, del cementerio municipal de La Plata, que está declarado parte del patrimonio, de la iglesia de San Benjamín en Los Hornos y de la catedral, donde tuvo una participación decisiva y por eso el estilo de la catedral, el arquitecto Meyer, pero que formaba parte también del departamento de ingenieros. De ahí salieron todos esos proyectos que son los proyectos fundacionales. Una curiosidad y para la polémica, no fue Benoit el autor del trazado de la ciudad. Lo que ocurrió fue que el último plano lleva la firma de Benoit, y ese plano es el que se presenta en la exposición de París y es el que obtiene la medalla de oro. Pero en realidad todas las investigaciones que yo he hecho por lo menos conducen a pensar que el último diseño, hoy Eleonora dijo del cambio de la Plaza Belgrano, que era muy distinta a todas las demás porque le pasaba la avenida 13 por el medio. Así también fue la Plaza Italia, distinta, porque eran las dos avenidas que sacaban para Buenos Aires y se modificaron los diseños originales. O sea que el diseño original, en el cual tuvo que ver Rocha dibujaba con su propia mano, era abogado, pero como ustedes saben, los abogados sabemos de todo. De modo que Rocha también dibujaba. Dibujaba Rocha, dibujaba, después me voy a referir a él, a Manuel Bernardo Bonet, que fue ministro de Obras Públicas y que también era abogado. Pero la curiosidad es esta. Todas las investigaciones que yo he hecho me condujeron a señalar un nombre, al arquitecto Juan Martín Burgos, que formaba parte del Departamento de Ingeniería, como el que hizo el último dibujo, el último trazado, el trazado que en definitiva se llevó a la práctica. Pero de este equipo formaron parte una cabeza brillante, como la de Manuel Lengen, agrónomo y veterinario. El visionario Carlos Mauricio Schweitzer, creador era un banquero, del primer banco constructor. Fernando, sos un especialista en este tema. El primer banco constructor destinado a financiar vías de tren y caminos lo creó este banquero, que también formaba parte del departamento de ingenieros y era un hombre hecho por su experiencia nada más. Nombro otros, es incompleta la lista, pero Francisco Lavalle, que también después fue intendente, Rafael Hernández, el hermano de José Hernández, Luis Monteverde, que la calle 7 lleva su nombre y fue también intendente. Y especialmente quería mencionar en este ámbito a Manuel Bernardo Bonet, porque fue el ministro de Obras Públicas que patrocinó a todos estos, pero además fue tan abogado que fue el fundador de la Federación Argentina del Colegio de Abogados y el primer presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Por eso en el centenario se le rindió un homenaje muy modesto, con un monolito a la entrada, donde los abogados decían: este fue el primer presidente de la Federación Argentina de Colegio de Abogados. Bueno, ¿por qué esto con respecto al trazado? Y acá vemos entonces este enfoque interdisciplinario y la colaboración de todos. Pero también esto se dio en el adoquinado, por ejemplo. Fue un notable adelanto edilicio para la época. También venían a ver el adoquinado de todas las provincias y en algunas, como por ejemplo en Córdoba o Mendoza, se adoptó el diseño a sus ciudades capitales. Pero el adoquinado en La Plata fue impulsado por los periodistas. Ya existía el diario El Día, año 1885. Y como había varios periodistas que iban y venían de Buenos Aires, impulsaron el adoquinado, hicieron un primer trazado, lo elevaron al gobernador e insistieron
fervientemente en que se hiciera, y el primer adoquinado se hace sobre lo que hoy es la calle 1, que se llamaba Camino Real, porque era el que sacaba a Tolosa, y de ahí salía el camino a Buenos Aires, que tantos años se demoró, y después se transformó en la autopista. Pero vean ustedes cómo, digamos, una profesión no estructurada, como eran la de los periodistas, también tuvo su importancia en la fundación de La Plata. Los proyectos finales, curiosamente, salieron de dos entidades sociales que en ese momento nucleaban a prácticamente la ciudad entera y sobre todo a la parte más ilustrada de la sociedad, que eran los profesionales. El Club de Regatas, una de las más antiguas entidades de la ciudad, y el Jockey Club. Todos estos dos clubes tenían entre sus objetivos fundacionales el impulsar la realización de caminos y de vías férreas, porque las entidades después fueron tomando esa forma mucho más deportiva o social, pero al principio eran verdaderas agrupaciones de bien común donde se recogían todas las inquietudes de la ciudadanía. Vos, Fernando, me vas señalando cómo voy con el tiempo. Abel, lamentablemente también te apuran a vos. Sí. Yo te diría que entre 5 y 7 minutos más tenemos y ya estamos excediéndonos del margen que nos dieron. Bueno, digo dos cosas entonces. La primera, los tranvías. Los tranvías fueron impulsados más vale por los productores agropecuarios. Bartolomé Babio, por ejemplo. Y por eso el nombre de la localidad. Y Ignacio Correas, otra localidad. Eran agricultores, pero como eran bastante leídos, hacían los trazados y después impulsaban esto. Digamos que detrás de estas figuras, también, por ejemplo, estuvo la figura de José Hernández. Y detrás Sarmiento, que primero fue un gran opositor a la ciudad de La Plata, pero después le puso esa impronta educacional, o sea, los educadores también. Sarmiento termina siendo el gran impulsor del Normal 1. Y Rafael Hernández, por el influjo de su hermano, del Colegio Nacional, que por eso lleva su nombre. Pedro Benoit, quiero decir esto porque nos atañe un poco a los dos, Fernando. Sí. Murió muy joven, decía yo, haciendo el trazado de la Catedral de Mar del Plata. Y no fue reconocido en toda su dimensión. Rocha, que habló en el entierro, dijo eso: no hemos reconocido el aporte genial y decisivo de Benoit a la fundación de La Plata. Y lo cierto es que solamente la avenida 66 lleva su nombre, y decía que nos atañe a los dos, porque al finalizar la gestión del doctor Tetamanti y comenzar la nuestra en la Municipalidad de La Plata, quisimos brindarle un homenaje de más jerarquía y se le puso el nombre de Pedro Benoit al distribuidor de ingreso a la ciudad, lo cual me parece que es un reconocimiento, aunque tardío, necesario. Todos estos ejemplos, y termino, son de cooperación interdisciplinaria en la Fundación, que, como ustedes saben, fue reconocida en el mundo, se la llamó la Atenas de América, el Faro de Cultura, el Milagro Cartesiano. La Plata recibió todos los apelativos de dignificación que se puedan imaginar, porque fue realmente un milagro de unidad política, donde nos pusimos de acuerdo, cedimos la ciudad de Buenos Aires para que fuera de una buena vez por todas capital de la nación y se terminara con esa larga lucha sangrienta, y en función de eso se creó la Fundación de La Plata. Yo quiero terminar diciendo, porque es inevitable que lo digamos, que las horas sombrías que hoy nos agobian serán superadas con los aportes de todas las ciencias, las artes, las profesiones y los oficios, porque no debemos finalizar sin mencionar las miles de manos anónimas que desde todos los ángulos del quehacer humano levantaron nuestra ciudad, que esperemos y hagamos votos para que en este 138 aniversario vuelva a recuperar el vigor que le dieron sus fundadores. Muchas gracias.
Bueno, Blas, te agradecemos infinitamente este bocadillo cultural que ha servido para aliviar la siempre árida exposición de los temas jurídicos y técnicos como ha sido hasta el momento. Ha sido realmente un broche de oro. Se nos termina el tiempo, pero yo quisiera, antes de dar por concluido el encuentro, invitar entonces al presidente del Consejo de Agrimensura si quiere decir 2 palabras cerrando esta reunión. Agrimensor García, no sé si está por allí. Sí, estoy. Adelante. Como dije al principio, el título fue de mucho interés personal y curiosidad. No soy de La Plata, yo vivo en Tandil. Seguramente muchos de los adoquines que están en ese camino blanco pueden provenir de La Plata, de Tandil, porque acá las canteras en ese tiempo eran muy importantes, las de granito, ¿no? Bueno, no, nada más agradecer habernos invitado. Creo que fuimos bastantes agrimensores los que hemos participado de este evento. Y bueno, muy claras las exposiciones y bueno, da mucho para discutir de todo, ¿no? Así que es muy interesante esas exposiciones. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Agrimensor. Y un tema que podría no ser discutido, pero interesante para charlar y alguna vez hacerlo, Rafael Hernández fue agrimensor. Y la casa donde vivió Rafael Hernández, en la calle 8, esquina 49, subsiste con alguna modificación en la planta baja, pero a lo mejor algún día habría que hacer ahí algún señalamiento para las generaciones futuras, que es una tarea que podremos hacer abogados y agrimensores juntos. Bueno, agradecemos a todos. Lamentablemente no hay tiempo para las preguntas, que evidentemente son muchas y de muy distinto carácter y naturaleza. Les rogamos a las y el expositor que disculpen la forma un poco comprimida con la que nos hemos tenido que manejar y la imposibilidad de poderles transmitir las preguntas que en un número bastante importante, estoy viendo en el chat, se han acumulado. Muchas gracias a todos y bueno, terminando prácticamente el año académico, por decirlo así, de la Comisión de Incumbencias, les deseamos un muy feliz año el próximo. Esperemos con algunas de estas nubes oscuras que mencionó el doctor Román disipándose. Gracias nuevamente y muy buenas tardes.